Con 38 minutos, seguimos nosotros aquí en Piso, seguimos obviamente con las noticias e informaciones, todo esto lo vamos a ir ampliando en el transcurso de esta mañana, porque ahora tenemos que hablar de un tema sumamente importante, un tema que nos llamó a todos la atención ayer, cuando la Organización Mundial de la Salud daba a conocer esto sobre el consumo de los edulcorantes. Por eso, Paola está con una persona que es una doctora invitada que nos va a dar más detalles al respecto, Pao. Exactamente, y de verdad quiero que presten atención a esta entrevista, me parece sumamente interesante y gracias ya a la doctora Doris Roy que está con nosotros, ella es la directora del Programa Nacional de Diabetes. Doctora, muchísimas gracias por venir tan temprano, antes que nada. Muy buen día y muchísimas gracias y gracias por la oportunidad para aclarar cualquier confusión que se pudo haber creado. Yo creo que me parece muy importante introducir el tema de la importancia de una buena alimentación y también cómo tiene que ver el tema de la diabetes, ¿verdad? Cómo influencia el tema del azúcar, el edulcorante y todo esto. Sí, no, en la realidad que, y como dentro de mi responsabilidad como directora del Programa Nacional de Diabetes, está la población que me preocupa. Acuérdense que cerca del 10% de nuestra población tiene diabetes y en personas con diabetes necesitan reemplazar el azúcar por edulcorante. ¿Por qué? Porque definitivamente el azúcar en una persona con diabetes genera un aumento de la glucemia después de comer. O sea, nuestra glucemia, uno come algo con azúcar y ¡pum!, se eleva posteriormente a esa ingesta. Sí. Por lo tanto, uno no tiene otra propuesta para un paciente con diabetes que es reemplazar el azúcar por edulcorante. Y algo que es importante es que se tiene diabetes, ahí tengo niñitos con diabetes, ¿verdad?, a partir de los 6 meses de edad o al nacimiento y que tienen diabetes durante toda su vida y que definitivamente lo que primero hacemos con toda esa familia, por acá hay algo muy importante. Claro, toda la familia cambia y muchas veces también tenemos ese concepto de que la alimentación de la persona con diabetes tiene que ser diferente a la alimentación del resto de la familia. Y no es así. En la realidad, toda la familia tiene que adoptar un estilo de vida saludable, adaptarse a una alimentación saludable, saber elegir los alimentos, saber combinar los diferentes tipos de carbohidratos, pero definitivamente vamos a tener que indicarles reemplazar el azúcar por edulcorantes. Y los edulcorantes que tenemos en el mercado, y eso es importante, ¿verdad? Porque generar una preocupación innecesaria, ¿verdad?, en el sentido de decir, esta gotita que estoy consumiendo me puede hacer mal a la salud, porque eso es lo que primero, antes de leer por completo una directriz, uno cae en la tentación de pensar que le está haciendo mal. Todos los edulcorantes que están comercializados en nuestro país cumplen con los estándares internacionales. Eso significa que en las cantidades que consumimos no son nocivos, tienen por detrás investigaciones toxicológicas en relación a la calidad y a la seguridad, ¿verdad? O sea que podemos estar tranquilos que podemos seguir consumiendo. Antes, por ejemplo, uno tenía como más precaución, ¿verdad?, con el tema de la sucralosa, algunas combinaciones que tienen algunos edulcorantes, pero nos sentíamos súper protegidos con el tema del KGE, ¿verdad? Ahora incluyeron inclusive al KGE dentro de, o stevia, ¿verdad?, dentro de estas limitantes, ¿verdad? Y ahora, ¿cuál es la opción que nos queda? Decíamos, pero vos entonces estás diciendo, doctora, que hay que leer bien qué es lo que dice y en qué se basa también la OMS, ¿verdad? Claro, o sea, esta es una directriz, ¿verdad? En la realidad, cuando uno comienza a estudiar en qué poblaciones se hizo, cuál es el nivel de la evidencia, porque el nivel de la evidencia hace que uno pueda terminar en una recomendación alta o una recomendación condicional. Al leer claramente esta directriz y ver todos los estudios que se hicieron, tienen controversia y tiene baja calidad, pero dice exactamente así mismo la directriz. No es una opinión externa, sino que claramente explica que muchos que tienen baja calidad de evidencia todavía y termina diciendo que la recomendación del uso de edulcorantes, que no se debe recomendar el uso de edulcorantes para controlar el peso. Claro, ¿verdad? es con relación al control de peso. Es claro con respecto a esa recomendación y utiliza la palabra condicional. Y entonces, cuando una recomendación es condicional, significa que los beneficios netos de esa recomendación son mínimos. Entonces, en la realidad, al generar toda una exposición mediática del tema solamente basado en el título, muchas veces nos vemos tentados en pensar que
Bueno, que No. los edulcorantes son dañinos. No queremos leer, parece, toda la información. En la BBC yo estuve leyendo que sí, los titulares eran como más específicos sobre el tema de bajar de peso, ¿verdad? No que eran nocivos para la salud tanto. Aníbal, tenías una pregunta. Estoy leyendo, dice sacarina, aspartame, Aspartame. sucralosa, neotame, el acesulfame Ese más o y la menos sabía. stevia. Pero tengo entendido, doctora, y usted me va a precisar si es así o no, que todos los edulcorantes tienen en mayor o menor grado estos químicos, digamos, ¿verdad? Exactamente. Pero por lo que leí, la OMS nos hace una diferenciación en mayor o menor grado. No, porque simplemente cita cuáles son los edulcorantes que se utilizaron en este estudio, en la exposición que se hizo a esta población con respecto a estos edulcorantes, y que vieron que a largo plazo estas personas que consumían estos edulcorantes no bajaban de peso. Porque Claro. definitivamente está relacionado con el control del peso. Pero no es que dice no se pueden utilizar, o sea, no se pueden utilizar, no fueron beneficiosos y no lograron el beneficio de bajar de control de peso. Desaconseja el uso, dice doctora. Sí, Desaconseja el uso porque puede producir problemas cardiovasculares y creo que además diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2. Sí, sí, sí. Puede producir, decían. En una de las frases, ¿verdad? Claramente evidencia eso, pero en una relación directa con la obesidad. Si los edulcorantes en estos estudios, vuelvo a insistir, con todavía muy baja evidencia y muy controversial también, estos estudios demostraron que ese uso de edulcorantes no logró controlar el peso. Al no lograr controlar el peso, estamos hablando de la verdadera pandemia que tenemos en relación a las enfermedades crónicas, que es la obesidad. La obesidad, ¿verdad? claro. O sea, la obesidad es nuestro punto, sí, ¿verdad? sí. Porque la obesidad es ese continuo metabólico con la diabetes tipo 2, con las enfermedades cardiovasculares y con la mortalidad cardiovascular prematura. Aparte, doctora, habíamos hablado fuera de aire que este estudio de la OMS se hizo sin tener en cuenta a personas con diabetes. Claro, ¿verdad? O sea, principalmente también es clara la directriz en relación a que se excluyen personas con diabetes, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de una enfermedad altamente prevalente que aumenta el riesgo cardiovascular, por lo tanto, y a quienes tenemos que recomendarles el uso de edulcorantes. Por último, también quería decir, doctora, que ayer estuve escuchando también una entrevista en donde gente que se dedica aquí a producir stevia, ¿verdad? Hablaba de 3 universidades en Japón que justamente hablan de los beneficios de la stevia, 5 universidades en Alemania, creo que era, que hablan justamente de los beneficios de nuestra stevia, ¿verdad? Ahora, en comparación con la OMS, ¿cuál es el peso, verdad? Hay estudios que llevan años ya, ¿verdad? Que se vienen haciendo y que garantizan los beneficios de la stevia y que es limitado, digamos, que se usa ahora. No, definitivamente la OMS en ningún momento dice no funcionan con su poder edulcorante, inclusive con la stevia. Tenemos el punto de que puede ayudar inclusive al tratamiento de la diabetes. El problema nomás está en las cantidades que uno debe consumir para que te funcione como tratamiento. Y eso es algo fundamental, porque hay muchos estudios que se llegaron a hacer en relación a ese punto. Pero la stevia está aprobada por los organismos internacionales. O sea, nosotros consumimos porque existe un órgano regulador de todo lo que significa seguridad de todos los aditivos, y la stevia cumple con todos esos requisitos. Más allá, doctora, de que, viste que en el envase dice, por ejemplo, 3 gotitas, 5 gotitas. Si vos le pones más, eso ya es a tu criterio, digamos, Sí, a tu riesgo. Claro, siempre las recomendaciones están basadas en las cantidades en las cuales podemos consumir. Doctora, ¿se puede entonces, podemos seguir utilizando normalmente los edulcorantes? Sí. Ese es el punto más importante, no generar esa confusión. Sí podemos consumir los edulcorantes. Pero, o sea, sí podemos consumir los edulcorantes, pero tengamos en cuenta algo muy importante. Yo creo que, y genera la importancia, y miren que esto generó también la necesidad, yo le estoy convocando en este momento a las sociedades científicas, a la sociedad de endocrinología, a la sociedad de obesidad, de medicina interna, medicina familiar, para simplemente para un posicionamiento, porque es muy importante que no caigamos en la tentación de opiniones personales, sino que hagamos el análisis de la evidencia científica clara y como país, ¿verdad? Tomemos, y no solamente como país, como Ministerio de Salud, porque sigue siendo el Ministerio de Salud el órgano rector de la salud de nuestro país, y
todos, las sociedades científicas, las diferentes organizaciones, el INAM, que es sumamente importante en este tema, porque el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición en nuestro país es el que regula, genera las políticas, es el que certifica que todo lo que estamos consumiendo es beneficioso para nuestra salud y no nos va a dañar. Entonces, con todos ellos, generar un documento de posicionamiento. Muy bien, qué bueno. Vamos a generar este documento de posicionamiento. Para aclarar le estoy convocando para mañana. Hoy van a recibir esa invitación para que mañana a las 2 de la tarde hagamos una reunión donde podamos generar este documento de posicionamiento. Entonces, sea como sea, dentro de lo que significa una publicación así, significa también generar estos consensos, que son sumamente importantes, porque más que otra cosa, el duplicar esfuerzo y dividirnos todos y decir cosas diferentes confunde a lo más importante, que son las personas, nuestra población, las personas que deben tener claridad en relación a un estilo de vida saludable. Así mismo. Bueno, aclarada la duda, entonces esperemos el desarrollo de esa reunión, ¿verdad? Vamos a también a seguir con eso, siguiendo el caso. Y bueno, muchísimas gracias a la doctora Doris Roy, que estuvo con nosotros, de verdad. Gracias por el tiempo, súper importante esta aclaración, porque muchas dudas se generaron ayer y ahora a tomar nuestro té con edulcorante igual. Unas gotitas. Unas gotitas, sí. Bueno, muchas gracias. Seguimos.